Gracias a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Les estamos transmitiendo aquí desde En Familia con el Eterno, nuestros canales en YouTube y en TikTok. Este es un día bien especial, permítanme un momentico, yo abro unas cosas aquí. Es un día muy especial porque es la porción de las Escrituras que yo más recomiendo. Es la porción de las Escrituras que yo más recomiendo porque nos habla de un hombre que gracias a su inquebrantable fe, podríamos decir hoy que sostiene su pacto, el pacto que el Eterno hizo con él, sostiene a la humanidad entera. Y muchos que son creyentes como yo en el Mesías Yeshua dirán, este tipo es un hereje, porque pues el que sostiene el pacto es, el que sostiene a la humanidad es Jesús, ¿cierto? El que sostiene a la humanidad es Jesús. Pero lo que pasa es que hay muchas personas, muchísimas personas en este mundo que no creen en Jesús, en Yeshua como Mesías. Y sin embargo, la humanidad sigue siendo bendecida y sostenida a pesar de todas las situaciones que vemos y que nos afligen tanto en todo el mundo alrededor, en absolutamente todo el mundo alrededor. Hay situaciones muy, muy complicadas que nos ponen pues tan en esa situación pues harta, digamos, que vive la humanidad hoy en día. Por esa razón de pronto yo les digo que este hombre, este señor Abraham, el pacto del Eterno con este señor Abraham, es el pacto que sostiene a la humanidad. Encuentro aquí una situación, a ver, permítanme un segundito. Bueno, hoy es el día 1 de noviembre, sábado 1 de noviembre del año 2025. Para el cómputo del calendario hebreo, en el cual nos basamos para hacer la lectura de la Torá, de las porciones semanales, y para los memoriales de las diferentes festividades que en algún momento tuvieron su cumplimiento en el tabernáculo, en el santuario, pero que hoy en día solamente podemos, por más que queramos guardarlas, solamente podemos hacer un memorial, una recordación de estas festividades. Hoy es 10 del mes de Heshvan, 10 del mes de Heshvan, del año 5786. Y la porción que vamos a leer en este Shabbat, la porción en la cual vamos a reflexionar en este Shabbat, es Lech Lecha, así se llama. Así se le puso el nombre en la tradición hebrea. Lech Lecha significa vete, 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 vete. La realidad es que la palabra se escribe con una letra Lamed y una letra Hei. Se escribe así 2 veces. Lech Lecha. ¿Por qué los sabios escribieron vete para ti? O vete por ti. O vete por tu bien. Y eso es lo que vamos hoy a hacer un análisis de por qué los sabios del pueblo de Israel no dicen la parashá se llama vete, vete, sino que dicen la parashá se llama vete por tu bien. ¿Ok? Como les digo, quiero más pegarme del texto en este primer ciclo que estoy subiendo estas enseñanzas por redes sociales. Quiero pegarme del texto y poco a poco ir haciendo los análisis del nivel básico de interpretación, que es el nivel Peshat, ¿sí? El nivel, lo que está escrito, eso significa. Pero realmente, pues yo ya les he dicho, ¿no? ¿Cuántos niveles de interpretación son los que existen? 4 niveles de interpretación. En la tradición del pueblo hebreo se llama el Pardés. El Pardés. Eso es un acróstico. El Peshat, el Remés, el Drash y el Sod. ¿Ok? El Peshat, entonces, es el nivel, lo que leo, eso es lo que significa. ¿Ya? Es la historia tal cual la contaron. El Remés, ok, lo que estoy leyendo también puede significar estas otras cosas, que es un nivel más de entrar ya en un nivel de filosofar. ¿Qué me quiere decir esta enseñanza de Abraham para mi vida práctica? ¿Ya? El Remés, ok, ese es el Remés. El Drash, se cuentan como si fueran historias con enseñanzas
para aplicar a la vida de terceras personas, ¿ya? El remés. Y el sod es el que les he dicho yo a ustedes, es el nivel más alto de interpretación. Más que todo en la parte de la profecía, es la parte de la Sagrada Torá que no cualquier persona que lee el libro encuentra lo que realmente quiere decir, el nivel secreto, los secretos de la Torá. Lo que les digo puede de pronto parecerles ridículo, pero el mismo apóstol Pablo, en quien muchos sé que creen y conocen sus escritos y los han estudiado montones de veces, el mismo apóstol Pablo es el que dice que hay cosas secretas en la Torá, una sabiduría oculta. Eso podremos más adelante, en la medida que vayamos avanzando en otro ciclo, vamos a poder transmitírselo. Pero primero lo primero, y eso es lo que quiero dejar con ustedes. Primero lo primero. Usted no puede pretender estudiar física cuántica si no sabe ni siquiera hacer una regla de tres. Hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. Y eso fue lo que le pasó a nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, pues simplemente en medio de la idolatría en el lugar donde vivía, en medio de un folclore, una cultura en medio de la cual vivía, él notaba que algo no encajaba. Él notaba que faltaba como una ficha en ese rompecabezas. Eso es lo que le pasaba a Abraham. Él no se llamaba Abraham, se llamaba Abram, Padre exaltado. La semana pasada les mencionaba yo que hubo una situación de persecución al nacer Abraham por una lectura en las estrellas que habían hecho los sabios babilonios y le dijeron al rey, en ese momento Nimrod, que iba a nacer el que lo iba a destruir. Y por eso se dio una persecución. ¿Ok? Todo esto tiene demasiadas aristas. Es una enseñanza que tiene muchísimas aristas en los 4 niveles de interpretación. Y vamos a ir mirando poco a poco mediante la lectura de esta enseñanza algunas de las cosas que vivió nuestro padre Abraham. Le rogamos a la providencia divina que nos asista, que el Espíritu del Eterno habite en este momento y que abra mis labios para poder yo enseñar las maravillas que hay en la Sagrada Torá y que también abra nuestros ojos para que podamos ver en las maravillas que hay en esa Sagrada Torá. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Riveros y lo que estoy haciendo aquí es invitarle a cada uno de ustedes a que virtualmente se siente aquí a mi mesa. Estoy aquí para la gracia y para la gloria y el honor del Creador, rodeado de mi esposa y mis hijos, 2 de mis hijos. Ellos los saludan y les dan la bienvenida aquí virtualmente a nuestra mesa en la que hoy sábado, cada Shabbat, nos reunimos para hacer el estudio y para apropiarnos de los tesoros de la Sagrada Escritura. Sin más preámbulos, entonces comenzamos. En el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 12, comienza la parashá, la porción Lej Lejá. Génesis, capítulo 12, dice, el Eterno le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, Abraham en este momento, dice la escritura, más adelante vamos a leer que tenía 75 años. Entonces yo le digo a usted, bueno, usted a la edad que usted tenga, de pronto tiene 15, 18, 20, 30, no sé, o de pronto usted tiene ya 70 o 75 años y tiene su casa y tiene su estabilidad. Y entonces usted escucha una voz y esa voz le dice, vete para ti, vete de la tierra en la que vives, de estar cerca de tu familia, y vete de la casa de tu padre a un lugar donde yo te voy a mostrar. Cuando yo empecé a transmitir estas enseñanzas, les decía, estudien la vida de Abraham. Y les dije, ese viejito loco. Porque si usted se pone en esos pies de ese señor, en esos zapatos de ese señor, entonces usted, pues si usted es hombre, usted va y le dice a la señora, mija, que usted ya está avanzado en edad, mija, es que le escucho una voz que me dice que nos tenemos que ir. Y entonces las señoras que son muy pegadas a lo material le van a decir, ¿y para dónde, mijo? ¿Para dónde? Entonces usted le va a decir, pues es que yo no sé, yo escuché una voz que me dijo que me fuera de mi tierra, de mi familia y de la casa de mi padre, pero no me dijo para dónde. ¿Su señora qué le va a decir? ¿Está loco?
Vaya usted, está loco. Oigan a este, dirían las paisitas. Oigan a este, ¿cierto? Eso le dirían. Y si usted es un hombre joven de 30, 40 años, ay, mijo, yo no quisiera saber cómo le contestaría a su pareja. Y si usted es una mujer, mucho más terrible, porque su esposo, tal vez un hombre de mundo, un hombre común y corriente, un hombre en el nivel básico de humanidad, Homo sapiens, va a decir, ah, yo sí sabía que esta vieja estaba loca. Yo sí sabía, o sea, me está confirmando que está loca. Entonces imagínese usted lo difícil de un hombre a los 75 años, a los 75 años, que empiezan a ver cosas y a oír cosas, que vaya y diga, es que yo escuché esa voz y a mí nadie me saca de que yo escuché esa voz. Pero eso, ¿cómo se llama? Eso es lo que sostiene hoy en día a la humanidad. En una iglesia cristiana a usted le van a decir, es que es la cruz de Cristo que sostiene a la humanidad. Yo hasta hace unos años, y aún soy creyente en el Mesías Yeshua, que no haya dudas de eso. Lo amamos. Pero cuando tú estudias las Sagradas Escrituras y estudias el pacto unilateral que hizo el Eterno con Abraham, entonces usted va a decir, hola, sí. Es el pacto de Abraham el que sostiene en este momento a esas naciones que todavía no creen que el Mesías ya fue entregado para redención de la humanidad. Ese es el alcance de fe de Abraham, el patriarca. Cuando uno se acerca al Eterno y le dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, está usted identificando al único Dios que existe. Si usted se acerca al Creador invocando cualquier otro nombre, pues quién sabe a quién le está usted haciendo sus plegarias. Porque es que este mundo está metido en un laberinto y muchas personas ni siquiera saben en qué parte del laberinto están. Diríjase a su Creador, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros padres. Abraham es llamado así Abraham y su nombre le fue cambiado de Padre exaltado, le fue cambiado por Padre de multitudes. Y cuando leemos la carta a los judíos, o como ustedes la conocen, la carta a los hebreos, en los escritos apostólicos, Nuevo Testamento, en el capítulo 11, ustedes van a ver que Abraham es llamado así porque es el padre de los que le creen a Dios, no de los que creen en Dios. Abraham es padre de los que le creen al Eterno, el padre de la fe. Vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja absolutamente todo en lo cual has creído hasta hoy. Deja a partir de ya todo en lo cual has creído hasta hoy. Y vete a un estado de conciencia que te voy a enseñar a tener a partir de hoy, para que sepas quién es el que te sustenta y quién es el que sustenta a toda la creación. Vete para ti. Porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y voy a engrandecer tu nombre y vas a ser bendición. Bendeciré a aquellos que te bendigan y a aquellos que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Todas las familias. Y esa frase es bien importante, porque la sociedad no la conforma un congreso. La sociedad no la conforma un consejo municipal, ni un partido o grupo de partidos políticos. La sociedad la conforma cada miembro de cada familia. Y es mi responsabilidad conformar una sociedad que sea bendecida por el Eterno. Abraham partió como le había dicho el Eterno. Perdón. Abraham partió como le había dicho el Eterno y su sobrino Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Leyendo el
el texto de la parashá anterior, vimos que ellos salieron con su padre, con Tera, mejor conocido como Taré, salieron con su padre de Ur de los Caldeos y se fueron a vivir a Harán. ¿Ok? Se fueron a Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot con todos los bienes que juntaron y todas las almas que hicieron en Harán, y salieron hacia la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta Elón, en la planicie de Moré. El pueblo kenanita estaba entonces en la tierra. Allí estaban ocupando los cananeos, los descendientes de Cam, un pueblo sobre el cual, de acuerdo con la lectura de la porción anterior, reposaba ¿qué cosa? Reposaba una maldición. ¿Por qué? Porque eran pervertidos. Por sus perversiones. La maldición del padre Noah reposaba sobre Canaán. El kenanita estaba entonces en la tierra. El Eterno se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Espérese un momentico. O sea que yo no la voy a ver. A tu descendencia. Es que espérate un momentico, yo no tengo hijos. Tengo 75 años. Ya estoy entrando, o ya estoy en la tercera edad. Mi esposa es contemporánea mía. Nunca me ha dado un hijo. Y entonces usted me dice que le va a dar la tierra a mi descendencia. Esa podría haber sido el diálogo, ¿no? Usted no ve ese diálogo allí. A tu descendencia la daré. Bueno. Y allí edificó un altar al Eterno que se le había presentado. Trasladó de allí hacia la montaña al este de Betel. Allí fijó su tienda. Betel queda al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar al Eterno y entonces invocó el nombre del Eterno. Esa fue la respuesta de este señor, sin cuestionamientos. Edificó un altar. Abraham fue yendo y viajando hacia el sur. Había escasez en la tierra. Había carestía en la tierra. Pero espérese un segundo. Esta es la tierra que usted me va a entregar. Mire este peladero. Mire este arenero. Eso es lo que dice aquí la escritura. Había carestía en la tierra. A ver, usted me saca de Harán, en Babilonia, donde yo tenía mi casa, mi carro, los pelados estudian, bueno, no tenía hijos, mi esposa tiene sus amigas, van y juegan a las cartas, pasan bueno, toman el té, ¿cierto? Usted me sacó de allá y me dijo, vete de tu tierra y te va a mostrar la tierra y te la va a entregar. Ahorita usted me está diciendo que no es a mí, sino a mis hijos, y cuando llego acá, mire este peladero. Esa es la lectura que uno puede interpretar. ¿A dónde fue que me trajo? Pero cuando usted entiende por qué había escasez, había carestía en la tierra, usted sabe que la escasez, la carencia, es un estado suyo interior. La carencia es un estado interior suyo. ¿Qué estaba pasando en Canaán? ¿Quién estaba habitando Canaán? Personas corrompidas, personas que estaban bloqueando la bendición del soberano. Y vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar que allí el Eterno en alguna parte le dice, porque es que el pecado de esta raza está ya llegando a su tope, a su límite. Vamos a seguir leyéndolo, porque el Eterno es hasta en eso justo, hasta en eso. Él no entregó arbitrariamente Canaán a este señor Abraham y a su descendencia. Había algo que estaba pasando. Había algo que estaba pasando. Había carestía en la tierra. Abraham descendió, vamos por el verso número 10 llegando al 11. Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí, porque era severa el hambre en la tierra. Egipto aquí simboliza un estado en donde usted va a buscar bienes materiales, en donde usted va a buscar, porque es que allá pagan mejor que acá. El que escucha, que entienda, ¿sí?
Entonces Abraham sacó la visa y se fue para Egipto, ¿cierto? A ver qué se conseguía, porque es que la cosa estaba dura. O sea, hay que hacerle muy duro para levantar el peso. Espérese un segundo. O sea que en la medida que yo escuche la voz de Dios, ¿se me van a complicar las cosas? ¿Será que entonces me van a empezar a ir como mal en los negocios? Yo le quiero a usted transmitir algo para que usted entienda cómo piensa el Creador. Si usted contrata a una compañía de limpieza para que venga y limpie su casa, lo primero que le dicen es, mire, nosotros vamos a levantar todo y le vamos a sacar el diablo de su casa. Porque es que, mire, aquí debajo de este mueble, esto está lleno de nidos de cucarachas en la cocina. Aquí, mire su closet, aquí detrás hay una humedad que tiene la casa oliendo a humedad. Mire, los techos están llenos de murciélagos y de ratones. Entonces, si usted lo quiere y si usted lo permite, nosotros con mucho gusto le vamos a organizar la casa. ¿Y qué pasa cuando llega la cuadrilla de limpieza? Es un completo desastre. Pero en la medida que usted ve lo que están haciendo, usted se queda así. ¿Qué es esto? Porque era severo el hambre en la tierra. Cuando estaba próximo a entrar en Egipto, le dijo a Saraí, su mujer, mira, ahora que eres una mujer hermosa. Se demoró un poquito, ¿no? 75 años y le dice, ahorita sé que tú eres una mujer hermosa. Qué lindo que un esposo le diga eso a su esposa después de tener 75 años. Ahora sé que eres una mujer hermosa. Y cuando te vean los egipcios van a decir, esta es su mujer. Entonces a mí me van a matar y a ti te van a dejar con vida. Por favor, diles que eres mi hermana para que me vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura en esta pequeña parte? Que Abraham era un hombre como usted y como yo. Abraham sentía miedo. Eso fue lo que estaba por Dios, ¿no? O sea, no le dijo a Abraham que fuera para Egipto. El Eterno le dijo a Abraham, vete a la tierra que te voy a mostrar. Pero Abraham tomó una decisión y dijo, no, yo me voy para Egipto porque es que aquí está complicado conseguir la comida. Estaba haciendo el curso. Empezó a hacer el curso. Y yo les digo algo, a mí me tocó empezar ese curso. Hace casi 13 años. Hace casi 13 años me tocó empezar ese curso. Y yo era haciéndole la trampa al peso para agarrarlo. Y corriendo, como dicen, corriendo detrás de las bendiciones. Cuando la promesa del Eterno en el libro de Deuteronomio dice, y las bendiciones te alcanzarán. Y las bendiciones te alcanzarán. No dice, y correrás detrás de las bendiciones. Pero miren lo que dice José. Eso de ir a Egipto fue el plan personal de Abraham. No, venga, yo me voy para Egipto a mirar cómo le hacemos. Y mi amor, mija, cuidado a decir que usted es mi mujer. Diga que es mi hermana, para que me van a matar. O sea, el miedo, que entre otras cosas, se los voy adelantando, es un espíritu de impureza. Entre más impureza tenga usted, más miedo le va a dar. ¿Ok? Entre más impureza tenga usted, más miedo le va a dar. Pero cuando usted se va purificando, usted va a seguir sintiendo miedo. El maestro en el Monte de los Olivos sudó sangre porque tenía miedo. Pero su plegaria fue, Padre mío, si es posible, haz que de mí pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Abraham todavía no había llegado a ese nivel. Abraham estaba apenas saliendo de los ídolos de Babilonia y empezando a relacionarse con el único Dios verdadero. Entonces, miente, después de que planea irse a Egipto, que no era el destino al que le habían dicho, le dice a su esposa, miente para que no me van a matar. Y dice aquí en el verso 14, cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. También la vieron los oficiales del faraón, quienes la alabaron.
entre ellos y se decían que era digna para el faraón. Le pusieron el ojo inmediatamente. Entonces la mujer fue llevada a la casa del faraón y por ella lo recompensó a Abraham, que recibió ganado, recibió ovejas, cabras, asnos, recibió siervos y siervas, asnas y camellos. Mejor dicho, lo embilletaron. Quedó por encima del bien y del mal. Lo embilletaron, lo llenaron de cosas materiales. Ah, o sea que Abraham tenía razón en haber sido para Egipto, porque allá se iba, mejor dicho, de la noche a la mañana se iba a embilletar, ¿cierto? ¿A son de qué? Le estaban pagando por su esposa. Yo tengo una anécdota. Cuando mi esposa se fue para Egipto, en un viaje de esos de trabajo, de reconocimiento, para poder promocionar esos planes, ella estuvo en Egipto. Y pues bendito sea el Eterno, mi esposa, quienes la conocen saben que es una mujer muy linda. Entonces ella iba con su grupo de agencias de todo el país y iban con un egipcio que era su traductor al español. Entonces llegaron un momento por allá en el Cairo, así como ustedes ven en las películas, en esos lugares llenos de comercios y cosas, y que ellos hablan pues en un tono como si estuvieran regañando, gritando, ¿ya? Y ella vio que un hombre se viene detrás de ellos y le habla al guía y le dice su jerga. Y la señalaban a ella. Entonces mi esposa le dice al guía, ¿qué es lo que le están diciendo? Y le dice el tipo, pues, ¿cuántos camellos? ¿Cuántos camellos por ella? ¿Cuántos camellos? Entonces, pues, imagínese que a mí me hubieran mandado los camellos en vez de mandarme a mi esposa. ¿Ya? Menos mal que no la negociaron. Bueno, sigamos aquí. Le dieron de todo. Le dieron ganado ovino, bovino, asnos, esclavos, esclavas, asnos y camellos. El Eterno castigó al faraón con severas plagas. Ay, ¿cómo así? ¿Las plagas no fue en la época de Moisés? Entonces aquí, observe usted. Aquí vemos patrones que se repiten. Patrones que se repiten a lo largo de la historia. Así como el ciclo semanal se repite cada 7 días. Así como usted en gobiernos de hace 20 años ve unas cosas que se están repitiendo hoy en día. Asimismo, hay patrones circulares en la historia. Y dice que el Eterno castigó al faraón con severas plagas y también a su casa por causa de Saraí, esposa de Abraham. Espérese un momento, pero ¿por qué Dios metió la mano? Si Abraham fue el que tomó la decisión de irse a vivir a Egipto. Y Abraham fue el que tomó la decisión de decir mentiras en Egipto. Si usted me escuchó desde que empecé a hablar y está conectado con esto que yo estoy enseñándole, transmitiéndole, no es ningún maestro, dije que el pacto que hizo el Eterno con Abraham era un pacto unilateral. Sí. Un pacto unilateral. Aunque usted se equivoque y falle, yo no fallo. Aunque usted se equivoque y falle, yo no fallo, porque yo sé qué hay allá adentro de su corazón. Yo lo conozco. Mi esposa está diciendo algo, dilo fuerte. Que eso no quiere decir que ¿qué? Que uno tenga que fallar. Sí, es un permiso para que uno falle. Exacto, no es una licencia. Lo que quiere decir es que el Eterno, bendito sea, conoce nuestra debilidad, no nuestra mala intención, que también la conoce, también la conoce. Él no nos va a respaldar en nuestra mala intención, Él nos respalda en nuestra debilidad. Porque su pacto es unilateral. Y lo vamos a leer. Vamos, este es loco, ¿de dónde está sacando eso? ¿Cómo así que unilateral? Veremos a ver, vamos a seguir adelante. El faraón entonces llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana para que me case con ella? Ahora, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. El faraón le asignó personal para que lo escoltaran a él, a su mujer y toda su hacienda. Espere, Ricardo, ¿y ese señor de dónde sacó que Sara era la mujer, que Saraí era la mujer de Abraham? El Eterno le mostró.
¿Cómo? En sueños. Porque es que el Eterno le habla al que Él quiera hablarle. Y cuando Él quiera hablarle, le habla en sueños y le dice, corrija, en usted está si usted lo escucha. El tipo se llenó de terror, además de que se llenó de plagas. Se llenó de plagas. Aquí no las describe, habría que mirar si de pronto los libros de los sabios de la antigüedad dicen qué plagas. De pronto en el libro de Yazar dice qué plagas le cayeron. Algunos dicen que hubo esterilidad en las mujeres de allá de Egipto, otros dicen que no, que es que al tipo se le llenó de llagas la piel. Bueno, eso se lo dejo yo a usted, o tal vez para el año siguiente, si el Eterno nos permite, podamos tener esta misma porción. Tal vez leamos en el libro de Yazar, ¿ya? Que es un libro que contiene mucho de la tradición hebrea y no está en el canon bíblico, no está en el canon de Palestina ni en el de las sociedades bíblicas, pero es un texto que fue encontrado entre los rollos del Qumran, del Mar Muerto. Y allí hay muchas cosas que se parecen a lo que está redactado en la Biblia, pero hay cosas que uno se queda como, uy, ¿qué es esto? ¿Ya? El faraón le asignó personal para que lo escoltaran a él, a su mujer y a toda su hacienda. Abraham ascendió desde Egipto, él, su mujer y todo lo que tenía, y Lot con él hacia el sur. Abraham era muy rico. Abraham era muy rico en ganado. O sea, literalmente en bienes de este mundo, era muy rico en ganado, en plata y en oro. Procedió con sus viajes desde el sur hasta Betel, hasta el lugar donde había estado su tienda originalmente. Betel todavía no se llamaba Betel. Betel todavía no se llamaba Betel. ¿Quién le puso Betel a Betel? Jacob. Jacob. Muy bien. El hijo de Abraham. El nieto. El nieto. El hijo de Isaac. ¿Ok? Hasta el lugar donde había estado su tierra originalmente, entre Betel y Ai, hacia el lugar del altar que había erigido allí anteriormente. Allí, Abraham invocó el nombre del Eterno y también Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ganado ovino, bovino y tiendas. Vivían en el desierto en carpas. La tierra no podía producir lo suficiente para que habitaran a la par. La hacienda de ellos era tanta que no podían habitar juntos. Entonces se generaron fricciones entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot. El pueblo cananita y el perizita habitaban entonces en esa tierra. Y dijo Abraham a Lot, por favor, que no haya peleas entre nosotros y que no haya peleas entre mis pastores y tus pastores. Después de todo, nosotros somos hermanos. Después de todo, nosotros somos hermanos. ¿Por qué vamos a estar agarrados por cosas materiales? ¿Acaso no tienes toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas hacia la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Hermano, lo último que quiero es tener un conflicto contigo. Elige hacia dónde te quieres ir. Y ahí usted empieza a escuchar la voz del Eterno. Porque Abraham no tenía ni idea hacia dónde iba a agarrar Lot. Padre Santo, decide tú qué es lo que me va a decir este muchacho, porque yo me dejo caer en tus manos. Yo ya me cansé de depender de mí mismo y de andar corriendo detrás de las bendiciones. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Este mundo está envuelto en el caos que lo envuelve por luchas de egos. Porque es que yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, un ególatra le habría dicho a Lot, usted verá qué hace mi hijo, pero yo me voy para este lado. Y se agarran y se matan entre pastores. Pero este hombre llega y le dice, sobrino, hay problemas entre nuestros pastores. Estamos entrando en conflicto. Elige hacia dónde quieres ir. Escoge, escoge. Yo confío en el Eterno que para donde tú escojas está bien. Si tú te vas para un lado, yo voy para el otro. Y si tú te vas para el otro, yo voy para el uno. Abraham ahí empezó a crucificar su ego. Y empezó a entender que debía depender del Eterno y no de él.
como le había pasado en Egipto. El susto que le metieron a ese pobre hombre en Egipto fue terrible, cuando le quitaron a su mujer, a su amada, de su lado, y se la cambiaron por burros, y por esclavas, y por esclavos, y por ovejas, y por cabras. Y él ya había entendido. Eso es lo que está entre líneas. Ya me aprendí la lección, padre. Aquí te voy a demostrar que yo ya estoy aprendiendo, ya estoy haciendo los niveles del curso. Cuando usted, lo primero, el primer ídolo que usted debe romper es usted mismo. El primer ídolo que usted debe destruir es usted mismo. Sus preconceptos. Debe botar ese ídolo que usted tiene allí, mi Diosito, y debe entender que hay un soberano, Dios Todopoderoso, que es capaz de sustentarlo a usted como usted no tiene idea. Y cuando usted confía en eso, ese ego suyo es destruido. Entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de abundante agua. Antes de que el Eterno destruyera Sodoma y Gomorra, era como el jardín del Eterno. Imagínense lo que describe la Sagrada Escritura. ¿Cómo era la llanura del Jordán? Como el jardín del Eterno. Yo me imagino los árboles frutales, esas flores, esos colores, ese pasto verde bien lindo. Entonces Lot dice, yo pego para allá. Yo pego para allá. Como la tierra de Egipto hasta Zoar, Lot eligió para sí toda la planicie del Jordán. Toda la planicie del Jordán. Lo que pasó, cuando lo estudiemos en el libro de Números, lo que pasó en la mortandad de Baal Peor, en la parashá Balak, donde el profeta Bilam o Balaam trama con Balak para destruir al pueblo hebreo, y lo que hacen es llevarles mujeres madianitas. ¿Sí recuerdan esa porción? Sí. Para que los seduzcan. Eso sucede en este sitio que estamos aquí describiendo. El Valle del Jordán. Ahí estaba el pueblo. Pasando el río, quedaba la tierra prometida. Ellos estaban ahí. Esa tierra fue la que pidieron los rubenitas y la media tribu de Manashe. Esa fue la tierra que pidieron ellos. Imagínense la hermosura de tierra. Cierro paréntesis. Lot se fue hacia el este y así se despidieron uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot se estableció en las ciudades de la planicie. La gente de Sodoma era sumamente malvada y perversa contra el Eterno. Hace 8 días describimos a un hombre, experto cazador. Aminrod, en rebelión contra el Eterno. Era experto cazador contra el Eterno. Aquí está diciendo lo mismo de los sodomitas. Y hoy en día la acepción que le hacen a sodomita es una persona de la comunidad LGBTIQ+. Sodomita, eso así les dicen con términos bíblicos. Pero cuando usted lee los textos, nosotros lo leímos en el libro de Yazar, ¿Sí? usted se lleva una gran sorpresa cuando entiende cuál era el pecado del sodomita. Y no era ser de la comunidad LGBTIQ+. No era la homosexualidad. Era la corrupción. Era el abuso. El asesinato. Eran malvados y perversos con los extranjeros. ¿Perdón? Malos hasta la médula. Eran malos, pero remalos hasta la, como dice José, hasta la médula. Gente que pasaba por sus tierras los robaban y los despojaban, ¿no? Al extranjero que pasaba por su tierra. Le hacían de todo, hasta los esclavizaban, los privaban de su libertad. Eso era la sodomía. Era gente re mala, re malvada. Les hago esta acotación para que entiendan qué era lo que estaba sucediendo y usted de pronto piense, sí, hay alguna sociedad que yo me he dado cuenta que son así. De pronto cae en cuenta que hay algún tipo de pueblo o nación que sea así y que enaltezcan el asesinato, enaltezcan darle bala a la gente, enaltezcan la violencia. De pronto usted va a hacer como esos enlaces, ¿cierto? Sociedades en las que se populariza, a este hay que darle bala, ¿sí? O como se escucha por ahí, ese sería un buen muerto. Esas eran las prácticas de Sodoma. Esas eran las prácticas de Sodoma.
La gente de Sodoma era sumamente malvada y perversa contra el Eterno. El Eterno le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde te encuentras hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Pues toda la tierra que tú ves, te la entregaré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la entregaré. Entonces Abraham trasladó su tienda y se asentó en Eloné, Mamre, que está en Hebrón, y allí construyó un altar para el Eterno. Resulta que en los días de Nimrod, aquí lo llaman Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, esos hicieron la guerra contra Bera, rey de Sedom, Birsha, rey de Amorá, Shinab, rey de Atma, Shemeber, rey de Seboim, y el rey de Bela es Zoar. Todos ellos se aliaron en el valle de Sittim, el mar salado. El mar salado. Aquí está la mano del escriba. ¿Qué queda donde era Sodoma y Gomorra? El mar salado. Hoy lo conocemos como el mar muerto. 12 años estuvieron al servicio de Kedorlaomer y 13 años se rebelaron. En el 14º año llegó Kedorlaomer junto con sus reyes aliados y derrotaron a los refaitas en Asterot, Carnaim, a los Susim en Ham, a los Emim en Shabé, Kiriataim, a los Joritas en su región montañosa de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego retornaron y llegaron a En-Mishpat, que es en Kadesh, y conquistaron todo el campo de la Malequita y también el del Emorita, que habitaba en Hatzatzon Tamar. Salió el rey de Sedom, el rey de Amorá, rey de Sodoma, rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sittim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sittim tenía muchos pozos de betún, petróleo. El valle de Sittim tenía petróleo. A ver, el valle de Sittim tenía pozos de betún, dice acá. ¿Dónde está? Me perdió. ¿No? Hacían lámparas. Ay, se me perdió. A ver. Encontré el rey de Sittim. No, se me embolató esto. ¿Dónde dice betún? Cuando los reyes de Sodoma y Gomorra procuraron huir, cayeron allí. Y los demás huyeron a la montaña. Tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, así como todas las provisiones, y se fueron. Capturaron a Lot. Lo tomaron como prisionero de guerra. Y sus bienes, y se fueron. Lot residía en Sodoma. Lot ya se había ido a vivir a Sodoma. Vino entonces un fugitivo y le dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en Eloné, en Mamre, el Emorita, hermano de Escol, y Aner, aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su pariente había sido tomado prisionero, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Dividió contra ellos a su gente en la noche, él y sus hombres, y atacó, y los persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Entonces recuperó todos los bienes y rescató a su pariente Lot, sus bienes también, y sus mujeres, y a su gente. Al retornar de su victoria contra Kedorlaomer y sus reyes aliados, el rey de Sedom salió a su encuentro en el valle de Shabé, que es el valle del rey. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Era el sacerdote del Elohim Supremo, del Elión, del Altísimo. La gente de la tierra de Canaán tenían muchos dioses.
Pero este sacerdote, que también era rey, era el sacerdote del Dios que ellos en su tradición decían, el Dios de este señor Melquisedec es el más alto de todos los dioses. ¿Ok? Es decir, Melquisedec traduce el rey de justicia. Y este hombre era rey de una tierra llamada Salem. Y él, en su oficio como rey, tenía también la labor de ofrecer sacrificios al Dios que está por encima de todos los dioses. Ese era el Dios al que él servía. Este hombre sacó pan y sacó vino. Dice que era sacerdote del Dios Supremo y lo bendijo y le dijo, bendito sea Abraham para el Elohim Supremo, poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elohim Supremo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio el décimo de todo. Él le dio el diezmo de todo. Óigame bien. Aquí no dice quién le dio el diezmo a quién. Ay, que Ricardo siempre yéndose en contra de que uno de diezmos. Aquí el texto no dice, y Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Entonces algunos han llegado a decir, no, pues es que el que venía con botín de guerra era Abraham. Sí, pero Abraham devolvió todo. Y lo vamos a seguir leyendo. Porque cuando el rey, uno de los reyes le dijo, toma tu botín, Abraham le dice, no, porque es que yo no quiero que usted diga que usted me enriqueció. Lo vamos a leer. Y le dio el diezmo de todo. Entonces, lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham para el Elohim Supremo, poseedor del cielo y de la tierra, y bendito sea el Elohim Supremo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio un diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, entrégame la gente y quédate con los bienes. Pero Abraham le dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano al Eterno, el Elohim Supremo, poseedor del cielo y de la tierra, que ni un hilo ni el cordón de un calzado tomaré de lo que sea tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, con la única excepción de lo que consumieron los muchachos y la parte correspondiente a los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que ellos sí tomen su parte. Si usted lee el texto completo, podríamos llegar a una conclusión. Si Abraham gana la batalla y se devuelve con todo y lo entrega a los reyes que habían sido despojados, entre ellos Melquisedec muy seguramente, ¿quién queda con la posibilidad de entregar diezmos? ¿Abraham o Melquisedec? Si a Melquisedec se le retornó algo de lo que había perdido, muy seguramente el que entregó el diezmo fue Melquisedec. En gratitud le dijo, tenga la décima parte de lo que me trajo. Porque en el texto que vemos enseguida, encontramos que un rey le dice, no, agarre usted, y él le dice, no. Los que vinieron conmigo y lo que se comieron los guerreros, pues eso fue lo que se tomó, pero a mí usted no me dé nada. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno se presentó, espérese un momento, después de estos sucesos, la palabra del Eterno se presentó a Abraham en una visión diciéndole, no temas, Abraham, yo soy para ti escudo, tu recompensa es muy grande. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno se presentó a Abraham. ¿Quién se presentó a Abraham? La palabra del Eterno, el enviado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con el Eterno, y el Verbo era el Eterno. El espíritu del Mashiach se presentó ante Abraham. Ese que habitó en el que ustedes conocen como Yeshua. Escúcheme, no les estoy diciendo que Yeshua se le presentó a Abraham. ¿Por qué? Porque Yeshua no había nacido. Pero aquí dice, después de estos sucesos, la palabra del Eterno se presentó a Abraham. Una entidad de los mundos más altos se presentó a Abraham. Y esa entidad es el Adán primordial, el alma de Mashiach. Se presentó a Abraham.
Léalo en el libro de Revelaciones. Y sobre su muslo tiene una lectura que dice el verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién lleva eso sobre su muslo? El Mesías, el que estamos esperando. Dicen que cuando Él regrese no se va a llamar Yeshua, sino que se va a llamar el Dabar Elohim, el verbo de Dios. Bueno, ¿dónde está el Mashiach aquí en esta parashá? ¿Dónde está? Acá, capítulo 15, verso 1. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno, el Dabar Elohim, se presentó a Abraham en una visión, en una visión, en una visión. En una visión. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa es muy grande. Dijo Abraham, mi amo, Elohim, ¿qué puedas darme si no tengo hijos? Tal vez el mayordomo de mi casa, Eliezer, el de Damasco, dijo a Abraham, mira, no me has dado descendencia, y un criado de mi casa será el que me herede. Repentinamente la palabra del Eterno se reveló a él y le dijo, no te heredará él, sino un producto de tu mismo cuerpo te heredará. Entonces lo sacó afuera y le dijo, mira, por favor, hacia el cielo, y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Creyó en el Eterno y él se lo consideró como virtud. Cuando usted le cree al Eterno, no cuando cree en el Eterno, sino cuando usted le cree al Eterno, el Eterno se lo cuenta a usted como virtud y usted empieza a ser linaje de Abraham, que es el padre de los que le creen al Eterno lo que el Eterno dice. Ay, Ricardo, ¿cómo va a decir eso si el linaje de Abraham son los judíos? El maestro Yeshua, cuando alguien se le acercó y le dijo, ¿cómo nos dices hijos del demonio si nosotros somos linaje de Abraham? ¿Qué les contestó el maestro? ¿Se acuerdan? De cierto os digo que mi padre puede hacerle hijos a Abraham aún de estas piedras que están aquí. Entonces, cualquiera que él decida que sea, será hijo. Sí. Después les consigo la cita. Y le dijo, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos. Ah, espérese, ¿no lo sacó fue de Harán? ¿No lo sacó de Harán? ¿Por qué dice que lo sacó de Ur? Porque había una mano invisible que lo estaba a él dirigiendo. Cuando su papá le dijo, vámonos de Ur, el Eterno puso en el corazón del papá de Abraham que se fueran de Ur a vivir en Harán. Yo soy el Eterno que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en herencia. Le preguntó, mi amo Elohim, ¿cómo sabré que la voy a heredar? Y él le dijo, tráeme, y aquí vamos a entrar en lo que les mencioné del pacto unilateral, no se me desconecte, no se me vaya a ir para el baño, no se me vaya a ir a apagar la estufa, quédese allí quieto, suelte el TikTok si lo está mirando, suelte el celular, el WhatsApp y escúchenme esto que vamos a hablar aquí, porque este es el centro de esta enseñanza. Ya son las 10:30. Nos estamos yendo de largo. Tráeme 3 becerras, 3 cabras, 3 carneros, una tórtola y un pichón de paloma. Trajo para él todo eso, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. A las aves no las partió. Cuando bajaban las aves de rapiña sobre las reses muertas, Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba poniéndose, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y así un pavor, otra vez el pavor, intensamente oscuro se apoderó de él. Entonces dijo el Eterno a Abraham, sabe que ciertamente tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Pero también a la nación de la que serán esclavos yo la juzgaré. Y después de esto ellos saldrán con gran riqueza. Tú te unirás a tus ancestros en paz y serás enterrado en buena vejez. En la 4ª generación ellos volverán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo
la iniquidad del amorreo. Se redactó un pacto. Se redactó una alianza. Léala, cuando terminemos esta enseñanza, léala y vuelva y léala y revísela. Y miremos aquí cómo queda firmada esta alianza. Resulta que el sol se puso y hubo densa oscuridad. Allí había un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre esas mitades. En ese día, el Eterno estableció un pacto con Abraham. No dice, en ese día Abraham y el Eterno hicieron un pacto. Dice, en ese día el Eterno estableció él un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia le entrego esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Prat, con los kenanitas, los kenicitas, los calmonitas, los hititas, los prisitas, los refaim, los emoritas, los kenanitas, los girgashitas y los jebusitas. Sin importar cuánta gente esté ahí, a ti te entrego la tierra. Hablemos de eso. El Eterno le ordena a Abraham tomar animales específicos, una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los parte por la mitad, excepto a las aves, y coloca cada mitad una frente a la otra. Los sabios explican que estos animales no fueron elegidos al azar. El rabino, el Malbim y el Kli Yakar señalan que representan los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecería en el futuro en el tabernáculo y en el templo. Esto significa que el pacto está intrínsecamente ligado al servicio sagrado. Otros Midrashim ven en ellos una alusión a los 4 imperios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que oprimirían a Israel a lo largo de la historia. Y he aquí que un horror, una gran oscuridad cayó sobre él. Este no es un sueño común, es una experiencia profética aterradora. El Rashi explica que terror se refiere a la opresión de los 4 imperios. Oscuridad se refiere al exilio griego que oscureció los ojos de Israel con sufrimiento. Grande se refiere al exilio de Roma y a las diásporas posteriores, que es el más largo y severo. El Rambán, Nachmanides, no Moshe ben Maimón, sino Nachmanides, va más allá. Esta oscuridad era una visión del exilio y el sufrimiento que la descendencia de Abraham tendría que soportar antes de heredar la tierra. El pacto no promete solo bendición, sino también un camino de dolor hacia su cumplimiento. Y él dijo a Abraham, debes saber con certeza que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya, y los van a esclavizar y los van a oprimir durante 400 años. Pero también juzgaré a la nación a la que servirán, y después saldrán con gran riqueza. Y la 4ª generación regresará aquí, pues la iniquidad del amorreo no estará completa hasta entonces. Esta es la primera y más clara profecía del éxodo de Egipto. Es el guión que la historia seguirá. Debes saber con certeza, dice el texto, una duplicación que enfatiza una verdad absoluta e inmutable es un decreto divino. La duración de 400 años se calcula desde el nacimiento de Isaac. La esclavitud en Egipto realmente duró 210 años, pero el periodo de aflicción comenzó antes. Saldrán con gran riqueza. Esto se cumplió literalmente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y despoja, según Éxodo 12, verso 36, a los egipcios. La iniquidad del amorreo. Esta frase nos dice, el Eterno es ético incluso en su elección. Y yo se los mencionaba ahora. ¿Por qué Canaán? ¿Qué arbitrariedad, pues? No. El Eterno es ético incluso en su elección. La tierra de Canaán no es arrebatada con arbitrariedad. Sus habitantes la pierden por su maldad moral y espiritual. El tiempo del exilio en Egipto sirve también como un periodo de gestación para Israel y de gracia para los cananeos, dándoles tiempo para que se hubiesen arrepentido, pero no se arrepintieron. Entonces les quitó la tierra, los despojó. Y mientras tanto, el pueblo que iba a heredarla estaba en un periodo de arrepentimiento, al punto que finalizando los 400 años, dice el Eterno a Moisés, porque su clamor ha subido a mí y me he acordado. ¿Se acuerdan? El pueblo venía clamando, preparándose para recibir esa promesa. ¿Y cómo se prepararon? Tristemente en medio de aflicción y esclavitud. Que no le toque a usted. Si esto queda escrito acá es para que a usted no le toque en medio de la aflicción, el dolor y todas esas cosas terribles, tener que arrepentirse, sino que usted pueda hacerlo en misericordia.
en misericordia. Y no que le quiten su familia, que le quiten sus hijos, que le quiten su trabajo, que le quiten sus propiedades. No, usted puede hacerlo en bondad, pero es usted el que elige. Si usted se llena de soberbia y enaltece ese ego y adora, idolatra ese ego, pues hombre, téngase duro porque le van a dar duro. Y sucedió que al ponerse el sol hubo una densa oscuridad y aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre aquellas partes. Génesis 15, 17. Este es el momento culminante del pacto, porque en los pactos antiguos las dos partes, o las partes, si eran más de dos, las partes pasaban juntas entre los animales divididos. O sea que aquí les estoy hablando ya de tema tradicional de la época. Era tradicional hacer los sacrificios y que las partes que iban a pactar juntas pasaban en medio de las mitades. Las partes pasaban juntas entre los animales divididos, simbolizando que me pase lo que le pasa a estos animales, que me pase lo que le pasó a estos animales si rompo este pacto. Aquí, solo el Eterno, representado por una antorcha de fuego, pasa entre las partes. Abraham está en un sueño profético. Él está mirando. El horno humeante representa el Gehinom, por los pecados de las naciones. La antorcha de fuego representa la presencia divina, la Shejinah, que luchará por Israel a través de las generaciones. Dios establece un pacto unilateral e incondicional. Él asume la obligación completa de cumplirlo, a pesar de los futuros fracasos de su pueblo. El pueblo puede caer, pero el Eterno permanece fiel a su promesa. Es un pacto de pura gracia desde su origen. Mejor dicho, en ese momento se hizo la provisión para la redención. El pacto que el Eterno hizo fue: será derramada la sangre del más amado en favor de la humanidad. Yo sé que usted va a caer. Yo sé que usted va a tropezar. Que muy seguramente usted va a sentir temor y va a querer dar marcha atrás. Pero sepa que yo estoy firme. Yo estoy firme. Es palabra del Eterno. Eso significa este pacto. Al principio de esta enseñanza, y para no cansarlos, aquí voy a terminar. Podría seguir porque me falta mucho todavía de la paracha. Pero sé que no es pedagógico que yo me demore aquí más de una hora. Y ya llevo 1 hora y media. Medite en el pacto unilateral que hizo el Eterno. Usted lo único que necesita hacer es creerle al Eterno. Créale al Eterno. Acérquese al Eterno. Condúzcase rectamente. Va a caer, pero el Eterno lo va a levantar. El Eterno la va a levantar. Solo crea y confíe. Déjese caer en las manos del Eterno y empiece a vivir una vida llena de shalom. Empiece a estar completo a partir de ya. Vete para ti. Vete para ti. El Eterno está contigo si tú deseas escucharlo. Que tengan un resto de Shabbat muy bendecido, muy feliz. Que el Eterno les conceda sabiduría y que les permita meditar en la vida de este viejito loco. La otra semana tenemos una porción hermosísima para ustedes. Espero que nos podamos ver la próxima semana a las 9:15 de la mañana. Un abrazo y muchísimas bendiciones.